La Tierra, base del desarrollo del hombre. La Tierra es el tercer planeta más cercano que gira alrededor del Sol. Su nombre proviene del latín terra, que era una deidad romana equivalente a la diosa griega Gea, la diosa de la feminidad y de la fecundidad. La Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años y la vida surgió unos 1.000 millones de años después, hace 3.500 millones de años. La Tierra tiene un radio en el ecuador de unos 6.300 kilómetros. La Tierra tiene una superficie de unos 510 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales el 29% son tierra, equivalentes a unos 149 millones de kilómetros cuadrados, mientras que el 71% son agua, lo cual son 361 millones de kilómetros cuadrados. La geografía, una ciencia natural y social, relación del hombre con la naturaleza. La geografía es una ciencia que estudia el planeta Tierra y todo lo que sucede dentro de este. Estudia los paisajes naturales, la superficie terrestre y la superficie marítima, las sociedades humanas y la vida animal no humana. También podemos decir que la geografía estudia el medio natural, los fenómenos producidos por el ser humano en la Tierra y las relaciones que dan entre estos elementos. La palabra geografía proviene del griego gea, que significa tierra, y grapen, descripción, que significarían descripción de la Tierra. Ya que el ser humano, además de formar parte de la Tierra, necesita de esta y sus recursos para sobrevivir y desarrollarse, la historia de la evolución del humano hasta su situación actual está estrechamente ligada a la interacción que tuvo el hombre con los fenómenos de su ambiente natural. Por eso, la geografía tiene como mayor objeto de estudio las relaciones que se dan entre los fenómenos naturales y el hombre. Así que la división más importante para estudiar la geografía es la geografía física, que es la que estudia todas las propiedades y fenómenos físicos de la Tierra, y la geografía humana. La geografía humana estudia la relación que hay entre todos los fenómenos físicos de la naturaleza con el hombre. Los objetivos de la geografía son localizar los fenómenos naturales y sociales que se producen en la Tierra, representar los fenómenos naturales y sociales a través de mapas u otros tipos de imágenes, describir y explicar los fenómenos naturales y sociales que ocurren en la Tierra. Dentro de las herramientas que tiene la geografía están, para la ubicación espacial y temporal, las coordenadas geográficas, en las cuales tenemos latitud, longitud y altitud, y los usos horarios. La ubicación espacial y temporal. La ubicación espacial y temporal es el uso de herramientas geográficas para determinar un espacio o lugar en la superficie terrestre de un determinado tiempo, sin importar desde dónde se estén usando. Para esto se requieren dos escalas absolutas de espacio y de tiempo, es decir, dos escalas que tengan un inicio en el mismo lugar para todos los que la usan. Las primeras escalas de espacio son las coordenadas geográficas. La segunda escala es la del tiempo y son los usos horarios. Las coordenadas geográficas, latitud y longitud. Las coordenadas geográficas son un conjunto de valores y referencias que nos ayudan a ubicar exactamente la posición de un punto determinado en la Tierra. Como la Tierra es una esfera, las coordenadas se expresan en medidas angulares y en grados. Procedimiento. Para medir los grados de estas coordenadas se traza una línea imaginaria desde el centro de la Tierra hasta el punto en cuestión. Se mide el ángulo de apertura de esta línea con la línea base. Si se trata de latitud, la línea base es la que inicia en el ecuador de la Tierra, y si es la longitud, la línea base es la que se inicia en el meridiano cero o meridiano de Greenwich. La latitud es el ángulo que forma el plano ecuatorial con la línea que inicia en el centro de la Tierra y termina en el punto a indicar. Con esta medida se divide la Tierra en dos hemisferios. El hemisferio norte, donde se encuentran los ángulos del 0 al 90 en norte, y el hemisferio sur, donde se encuentran los ángulos del 0 al 90 hacia el sur. Además de dividir a la Tierra en hemisferios, se le divide en más partes utilizando la latitud. Estas partes son planos paralelos al plano del ecuador llamados paralelos. La longitud es el ángulo que se forma entre el plano vertical que pasa por el centro de la Tierra y el Real Observatorio de Greenwich en Londres, Inglaterra, y el punto a indicar. La longitud se mide desde el meridiano de Greenwich. Si es hacia el oeste, es de 0 grados a 180 oeste.
Si es hacia el este, es de 0 grados hasta 180 este. Usando esta medida se divide la Tierra en meridianos, que son las líneas que tienen la misma longitud que inician y terminan de un polo y hacia el otro. Altitud. Es la distancia vertical que hay entre el nivel del mar y otro punto. Los usos horarios y el cambio de fecha. Los usos horarios es la división de la Tierra a través de meridianos con una longitud de separación de 15 grados y donde cada uno de estos meridianos representa una hora de diferencia. Debido a que el meridiano cero es el meridiano de Greenwich, el tiempo universal coordinado define a este meridiano la hora cero y como la Tierra gira de oeste a este, si se avanza hacia el oeste, se debe restar una hora por cada uso horario. Si se avanza hacia el este, se debe adelantar una hora por cada uso horario. El cambio de fecha o cambio de día se da por el meridiano de 180 grados, conocido como línea internacional de cambio de fecha. Geografía física. El paisaje natural. La geografía física estudia los fenómenos naturales de la Tierra, dejando a los fenómenos que incluyan a los seres humanos a la geografía humana. Dentro de los fenómenos que estudia la geografía física están el movimiento y estructura interna de la Tierra, los diferentes tipos de ambientes o climas que hay en la Tierra, los diferentes tipos de espacios geográficos, los diferentes recursos bióticos y abióticos. También se le pueden definir como la rama de la geografía que estudia los componentes físicos de la Tierra como la litosfera, que es la capa superficial sólida de la Tierra, la atmósfera, que es la capa de gases que se forma por encima de la corteza terrestre, la hidrosfera, que es el sistema constituido por el agua que se encuentra sobre la corteza terrestre, y la biosfera, que es el sistema formado por el conjunto de seres vivos y sus interrelaciones. Además, la geografía física estudia la relación que hay entre estos elementos, su distribución sobre la superficie terrestre y los cambios que experimentan estos elementos por causas naturales o por acción del hombre. Debido a estos elementos que estudia la geografía física, las ramas que nacen de estas son la oceanografía, la climatología, la hidrología, geomorfología y orografía. La tectónica global. La tectónica global es una teoría acerca de cómo está estructurada la litosfera. Esta tectónica postula que la litosfera está fragmentada en varias piezas de diferentes tamaños llamadas placas tectónicas como si fuese un rompecabezas. Estas placas tectónicas que dividen la corteza terrestre se desplazan a diferentes velocidades gracias a las corrientes de convección de calor que suceden debajo de ella. Según esta teoría, estos movimientos de las placas tectónicas son la causa de la creación de volcanes, cadenas montañosas, sismos y terremotos. Antes de este conocimiento, Alfred Wegener propuso su teoría de la deriva continental, que postulaba que hace 180 millones de años los continentes estaban integrados en uno solo llamado Pangea y que debido al movimiento de la corteza terrestre se fueron separando hasta llegar a su configuración actual. Zonas de riesgo volcánico y sísmico en el mundo y en México en relación con las placas tectónicas. Las principales placas tectónicas son norteamericana, sudamericana, Cocos, Caribe, Scotia, Pacífica, africana, euroasiática, arábiga, índica, indoaustraliana, filipina y antártica. Por lo tanto, las zonas donde mayor riesgo hay de producirse sismos y terremotos son en donde las placas tectónicas interactúan entre ellas. Los puntos rojos representan zonas volcánicas, las zonas amarillas representan zonas sísmicas. Como se puede observar, hay dos grandes zonas sísmicas. La zona sureste de Asia, que está marcada por la separación de las placas euroasiática con la africana, la arábiga y la indoaustraliana, son también llamados cinturón del Mediterráneo. Y la segunda zona, llamada el Cinturón de Fuego o Cinturón Circumpacífico, debido a una cadena de volcanes que se formaron sobre esta demarcación. Zonas de riesgo volcánico y sísmico en México. Debido a que México está dentro del área del Cinturón de Fuego, es precisamente en esta área donde se concentra la mayor actividad volcánica y sísmica. Las placas tectónicas que interactúan en el territorio mexicano son la placa norteamericana, la placa de Cocos, del Caribe, placa pacífica y de la ribera. Aunque la actividad sísmica y volcánica se da principalmente entre los límites de las placas, también depende del tipo del terreno que esté cerca de estas zonas para que los sismos y la actividad de los sismos y la de los volcanes se propague con mayor o menor intensidad.
Es por esta razón que en México las zonas sísmicas están divididas en 4. Zona A, de poca o nula actividad sísmica. Están conformados por Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León, Durango y Coahuila. Zona B, sismos poco frecuentes que no sobrepasan el 70% de aceleración del suelo. En estos estados está Tabasco, Veracruz, Morelos, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Aguascalientes, Sinaloa y Sonora. Zona C, sismos con mayor frecuencia pero que tampoco sobrepasan el 70% de aceleración del suelo. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco. Zona D, en esta zona ocurren grandes sismos, son muy frecuentes y pueden sobrepasar el 70% de la aceleración del suelo. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima. La zona volcánica que cruza el territorio mexicano pasa por los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Ciudad de México, Puebla y Veracruz. Volcanes más reconocidos. Ajusco, sur del Valle de México. Citlaltépetl, Veracruz. Cofre de Perote, Veracruz. Chichinautzin, en la Sierra Ajusco, en Morelos. Volcán de Colima, entre Colima y Jalisco. Iztaccíhuatl, en el Estado de México y Puebla. Jocotitlán, en el Estado de México. Malinche, en Tlaxcala y Puebla. Nevado de Colima, en Jalisco. Nevado de Toluca, Estado de México. Paricutín, Michoacán. Este es considerado el volcán más joven de México. Popocatépetl, entre el Estado de México y Puebla. Sierra Negra. Tacana, entre Chiapas y Guatemala. Tancítaro, en Michoacán. De los cuales volcanes activos son Tres Vírgenes en Baja California Sur, Ceboruco en Nayarit, San Juan Huey en Nayarit, Colima o Volcán de Fuego en Jalisco y Colima, Popocatépetl, México, Puebla y Morelos, Pico de Orizaba o Citlaltépetl en Puebla y Veracruz, San Martín Tuxtla en Veracruz, El Chichón o Chichonal en Chiapas, Tacaná entre Chiapas y Guatemala, Bárcena en Baja California, Everman o Socorro en Colima. Regiones volcánicas de México: Bárcena, Ceboruco, Citlaltépetl, Colima, El Chichón, Everman, Nevado de Toluca, Paricutín, Popocatépetl, San Martín, Tacaná y Tres Vírgenes. Distribución de las llanuras, mesetas y montañas más representativas del mundo y de México. Además de que la actividad de las placas tectónicas son las causantes principales de los tipos de relieve en la corteza terrestre continental y oceánica, también existen otros factores que contribuyen a su formación. El intemperismo, que está constituido por la temperatura, la humedad y la energía solar, es un factor que ayuda a la constitución del relieve. La erosión es el desgaste de las rocas y de la corteza en general. Se puede originar por la lluvia, como erosión pluvial, ríos como fluvial, vientos como eólica, corrientes de agua subterránea y por la actividad del hombre como erosión antrópica. Todos estos factores son los causantes de los tipos de relieves en la corteza, los cuales pueden ser sobre la corteza continental, llanuras, mesetas, montañas y depresiones relativas. Llanura. Son superficies casi planas con pendientes suaves. Se forman por los depósitos acarreados por ríos. Son la elevación de terrenos que hace millones de años fueron lechos marinos o por antiguas montañas erosionadas. Meseta. Son formaciones elevadas y relativamente planas, también llamadas altiplanicies. Montaña. Son las formas de relieve con mayor elevación y pendientes pronunciadas. A un conjunto de montañas se les conoce como cordilleras o sierras. Depresión relativa o valle. Son zonas bajas de la superficie de la Tierra. Pueden ser el resultado de hundimientos o del desgaste causado por el agua. Sobre la corteza oceánica tenemos la plataforma continental, talud continental, llanura abisal, dorsal oceánica, la depresión absoluta o la trinchera. Plataforma continental. Es la superficie de un fondo marino próxima a la costa con una profundidad no mayor a 200 metros. Es una continuación de la corteza continental. Talud continental. Es una pendiente pronunciada entre la plataforma continental y la llanura abisal dentro de la corteza oceánica. Llanura abisal.
Es la zona más profunda de los océanos, entre los 3.000 y los 7.000 metros de profundidad. Dorsal oceánica. Son elevaciones submarinas en medio de los océanos a manera de montañas oceánicas. Depresión absoluta o trinchera. Es una zona con mayor profundidad al resto de la llanura abisal. Llanuras más importantes del mundo. The Great Plains, Estados Unidos, México y Canadá. La región de Pampeana en Argentina, llanura del Orinoco, llanura del Amazonas, la llanura de la Mancha en España. La planicie del Serengeti en Tanzania, la llanura africana en Botsuana, Parque Nacional de Amboseli en Kenia, llanura de Po, Italia. Mesetas más importantes del mundo. La meseta del Tíbet, el altiplano andino, la puna de Atacama en Argentina y Chile, y la meseta central en España. La meseta Rocco en Australia, la meseta de Conococha en Perú, la meseta central en México. Montañas más importantes del mundo. El Everest, que está entre Nepal y China, el monte K2 entre China y Pakistán, Concagua en Argentina, el monte Fuji en Japón, monte Vesubio, Italia, Kilimanjaro, Tanzania, Popocatépetl en México, Monte Blanco, Francia e Italia. Cordilleras más importantes del mundo. Himalaya en Asia, Andes, América del Sur, Alpes, Europa Central, Rocallosas o Rocosas en Estados Unidos y Canadá, los Apalaches, Estados Unidos, Sierras Madres en México, Urales, Europa y Asia, Alpes australianos en Australia, Apeninos en Italia. Volcanes más altos del mundo. Nevado Ojo del Salado, con 6.891 metros de altura entre Argentina y Chile. Monte Pisis, con 6.795 metros en Argentina. Cerro Bonete Chico, con 6.759 metros de altura en Argentina. Nevado Tres Cruces, con 7.748 metros entre Argentina y Chile. Llanuras, mesetas y montañas más representativas de México. Llanuras. Grandes llanuras, Canadá, Estados Unidos y Nuevo León, México. Llanos de San Juan, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Llanos de Tabasco. Llanos de Tamaulipas. Llanuras costeras del Golfo. Todas las llanuras de México se encuentran del lado del Golfo, pues del lado del Pacífico pasa el cinturón de fuego por donde interactúan las placas tectónicas y producen elevaciones en la corteza. Mesetas. Mesa de Cartujanos, en Coahuila. Mesa del Centro, Guadalajara, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco y Durango. Meseta Purépecha, en Michoacán. Montañas, volcanes y cordilleras. Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental, Sierra Negra, Sierra Madre del Sur. Cordillera Neovolcánica. Comienza en el Pacífico en Nayarit, recorre la costa del Pacífico, atraviesa el centro de México y termina en Veracruz. Volcanes: Pico de Orizaba, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, La Malinche, entre Tlaxcala y Puebla, Paricutín. Montes y montañas. Cerro de la Silla en Monterrey, Nuevo León, Cerro del Bernal en Tamaulipas, Peña del Bernal en Querétaro, Monte Tlaloc en el centro de México, Ajusco en Ciudad de México, Cerro de la Bufa en Zacatecas y Cerro del Cubileo en Guanajuato. Relación de las formas del relieve con la distribución de la población y las actividades económicas. El afán del ser humano por sobrevivir y mejorar las condiciones de su existencia desarrolla ciertas actividades dependiendo del tipo de relieve para su mejor y más fácil aprovechamiento. Además de realizar estas actividades económicas, también busca un lugar mejor para vivir, provocando una cierta distribución de la población. Las relaciones entre los relieves y las actividades del hombre son llanuras, grandes asentamientos humanos, ideales para la agricultura y la ganadería. Esto gracias a la tierra rica en sedimentos arrastrados por los ríos y la fácil mecanización de las cosechas. Mesetas, medianos asentamientos humanos, actividades de agricultura y ganadería. Esto gracias a la fácil mecanización de las cosechas. Montañas,
poco propicio para los asentamientos humanos y poco viables para las cosechas no especializadas, actividades forestales y minería. Distribución de los minerales preciosos, industriales y energéticos en el mundo y en México. Distribución de los minerales preciosos, industriales y energéticos en el mundo. Mayores productores de los principales minerales: oro, Sudáfrica, China, Estados Unidos, Australia y Canadá. Plata, México, Perú, Estados Unidos, Australia y Chile. Cobre, Chile, Estados Unidos, Australia y China. Principales reservas de petróleo. Esto es en millones de barriles. Venezuela, Arabia Saudita, Canadá, Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Libia, Nigeria, Estados Unidos, Qatar, China, Brasil, Argelia, México en el lugar 17 y Ecuador. No todos los países que cuentan con reservas explotan estos recursos, ya sea por la dificultad que representa y los costos o por la tecnología y la inversión necesaria. Por lo tanto, los mayores productores de petróleo difieren un poco de los que tienen las mayores reservas. Mapa de reservas de petróleo 2016. Mayores productores de petróleo en barriles por día. Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia, Canadá, Irak, China, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Kuwait, Irán y en el lugar número 11 está México. Distribución de los minerales preciosos, industriales y energéticos en México. Producción de metales por estado. Oro, Sonora, Chihuahua y Guerrero. Plata, Zacatecas, Chihuahua y Durango. Cobre, Sonora, Zacatecas y San Luis Potosí. Molibdeno, Sonora. Nivel de producción mineral en millones de pesos. Sonora, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Coahuila. México destaca en la producción de los siguientes minerales a nivel mundial. Número 1 en producción de plata. Número 2 en fluorita y celestita. Número 3 en bismuto. Número 5 en molibdeno. Número 6 en zinc y plomo. Número 7 en cobre y cadmio. Número 8 en oro. Regiones petroleras de México. Cuenca de Burgos, Cuenca de Tampico, Cuenca de Veracruz, Cuenca del Sureste y la Cuenca del Golfo de México Profundo. El agua como recurso fundamental. El agua es un recurso fundamental por las siguientes razones. Es indispensable para la vida humana, es indispensable para la vida vegetal y animal, y es indispensable para la regulación del clima. Es indispensable para muchas actividades económicas del hombre como la navegación marítima, agricultura, ganadería, pesca y la industria. El ciclo del agua como conjunto de procesos que relacionan la hidrosfera con la atmósfera, la litosfera y la biosfera. El ciclo hidrológico del agua es el proceso mediante el cual las masas de agua de la Tierra cambian de estado y de posición relativa en la Tierra. Este ciclo está dividido en 5 etapas. Evaporación. En esta etapa, el agua líquida de la hidrosfera y de los océanos cambia a gas o vapor de agua debido al aumento de la temperatura, principalmente por la energía del Sol. Condensación. El vapor de agua que ahora está contenido en la atmósfera de la Tierra se condensa y pasa a líquido debido al enfriamiento que tiene a esa altura. Este líquido se manifiesta como la humedad en la atmósfera. Precipitación. Una vez que el vapor de agua se ha condensado lo suficiente y la humedad de la atmósfera se satura, comienza a caer a la biosfera de la Tierra en forma de lluvia, pero si la temperatura es muy baja, también puede caer en forma de nieve. Esta nieve puede volver a convertirse en agua y en la superficie, o seguir como nieve en lo alto de las montañas. Escurrimiento o infiltración. Es la etapa en la que el agua que cayó de la atmósfera se infiltra a través de los poros de la superficie de la corteza terrestre y forma acuíferos y corrientes subterráneas. También la que viene de lo alto de la montaña puede fusionarse y puede infiltrarse en la corteza o pasar a formar parte de ríos o lagos de la superficie. Transporte.
Es el proceso en el que el agua regresa a sus fuentes de origen como ríos, lagos y océanos. Distribución de los principales ríos y lagos del mundo y de México. Los ríos más grandes del mundo son Río Amazonas en Perú, Colombia y Brasil con 6.800 kilómetros, Río Nilo en África con 6.550 kilómetros, Río Yangtze en China con 6.300 kilómetros, Río Mississippi en Estados Unidos con 6.275 kilómetros, Río Yenisei en Rusia con 5.529 kilómetros, Río Amarillo en China con 5.646 kilómetros, Río Mekong, China, Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam con 4.880 kilómetros, Río Congo, 4.700 kilómetros en el Congo, Río Amur, Mongolia, con 4.444 kilómetros. Principales ríos de Europa: Danubio, Rumania y Ucrania, Rin en Alemania, Sena en Francia, Támesis en Inglaterra. Principales ríos de América del Norte: Río Mississippi, Estados Unidos, Río Colorado, Estados Unidos y México, Río Missouri, Estados Unidos, Río Bravo o Río Grande en Estados Unidos y México. Principales ríos de América del Sur: Río Amazonas entre Perú, Colombia y Brasil, Río de la Plata entre Argentina y Uruguay, Río Uruguay entre Brasil y Uruguay, Río Paraná entre Brasil, Uruguay y Argentina. Principales ríos de Asia: Río Ganges en la India, Río Yangtze en China, Río Éufrates entre Turquía, Siria e Irak. Principales ríos de África: el río Nilo en Egipto y Sudán, el Congo en el Congo, río Níger en Nigeria, Guinea y Mali. Principales ríos de México: río Grijalva y Usumacinta en Chiapas y Tabasco, Papaloapan en Oaxaca y Veracruz, Coatzacoalco en Oaxaca y Veracruz, Pánuco en San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, río Tonalá en Tabasco y Veracruz, Tecodlutla en Veracruz, río Bravo en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, río Lerma en el Estado de México, río Nazas en Durango y Coahuila. Principales lagos de Europa: lago Ládoga en Rusia, Onega en Rusia, lago Vänern en Suecia, lago Peipus en Estonia y Rusia, mar Caspio en Azerbaiyán, Kazajistán, Irán, Turkmenistán y Rusia, lago Baika en Rusia y lago Belhaj en Kazajistán. Principales lagos de África: lago Victoria en Kenia, Tanzania y Uganda, lago Tanganika en el Congo, Tanzania y Zambia, lago Malawi en Malawi, Mozambique y Tanzania. Principales lagos de América: lago Superior en Estados Unidos y Canadá, lago Hurón en Estados Unidos y Canadá, lago Ontario en Estados Unidos y Canadá y lago Michigan en Estados Unidos, lago Nicaragua en Nicaragua, lago Maracaibo en Venezuela y el lago Titicaca en Bolivia y Perú. Principales lagos de México: lago de Chapala en Michoacán y Jalisco, lago de Cuitze en Guanajuato y Michoacán, lago de Pátzcuaro en Michoacán, lago de Yuriria en Guanajuato, laguna de Catemaco en Veracruz y lago de Arareco en Chihuahua. Relación de los ríos, los lagos y las aguas subterráneas con la distribución de la población y las actividades económicas. A diferencia de los mares y océanos, los ríos, los lagos y las aguas subterráneas tienen una relación directa con la supervivencia del ser humano. Por lo tanto, los asentamientos humanos se establecen principalmente alrededor de estas fuentes de agua dulce. Además, las actividades económicas que son propicias en estos lugares son la pesca, transporte marítimo, agricultura de riego y construcción de centrales hidroeléctricas. Importancia del mar, aprovechamiento de las mareas y las corrientes marinas, efectos climáticos de las corrientes y su relación con las actividades económicas. La importancia del mar en la vida del ser humano se puede entender por dos aspectos diferentes.
porque representa la fuente principal del ciclo hidrológico que participa en la creación y mantenimiento de la vida en la Tierra, y por las actividades que el ser humano realiza en el mar. Las actividades que el ser humano realiza en el mar son la pesca, el transporte marítimo, la extracción de petróleo y la creación de centrales eléctricas impulsadas por las olas. Mareas. Ascensos y descensos del mar causados por la fuerza gravitacional ejercida por el Sol y la Luna sobre la Tierra. Existen dos tipos de mareas: mareas solares y mareas lunares. Cuando la marea baja es llamada reflujo o bajamar. Cuando la marea sube es llamada flujo o pleamar. Mareas muertas. Aprovechamiento de las mareas. Bajamar. Calendario de mareas. Formación de playas. Marisqueo. Pleamar. Calendario de mareas. Navegación y pesca en aguas poco profundas. Energía mareomotriz. Las zonas ecuatoriales cuentan con bajas mareas y se vuelven más fuertes tanto más al sur o al norte se esté. Las corrientes marinas son movimientos de las aguas de los océanos, debido principalmente al movimiento de la rotación de la Tierra, la Luna y la diferencia de temperaturas y salinidad entre ellas. Clasificación de las corrientes marinas profundas. Superficiales, se aprovechan por los navegantes. Profundas, fluyen lentamente y las originan los cambios de salinidad, temperatura y densidad. Temperatura. Cálidas, van del ecuador a los polos y al llegar a las costas elevan la temperatura y provocan lluvias. Frías, parten de los polos al ecuador, provocan sequías y favorecen a la pesca. Estas corrientes tienen los siguientes efectos en el clima de la Tierra. Distribuyen el calor, las aguas frías llegan de los polos y las aguas calientes se generan en el ecuador. La regulación del clima, absorben partes de la energía que llega del sol. Ejemplos. La corriente del Golfo lleva agua cálida y hace más templada el agua de las costas de Europa. La corriente de Humboldt o del Perú se debe al ascenso de aguas profundas que traen consigo abundantes materiales orgánicos como plancton y propician actividades de pesca, pero también provocan pocas lluvias en las zonas costeras cercanas. El efecto del Niño es el cambio de corrientes y vientos debido a la temperatura de la atmósfera. Estas corrientes de agua y viento se calientan y cambian su dirección. Provocan fuertes lluvias en Perú y sequías en América. Meses después, las sequías llegan a Asia. Se le llama efecto El Niño porque sucede en las fechas del supuesto nacimiento de Jesús, entre 3 y 8 años a finales de diciembre. Relación entre las mareas y las actividades económicas. Las mareas ayudan a navegación marítima, arrastrar nutrientes para la fauna de ciertos lugares y favorecer la actividad pesquera cuando se conoce su dinámica. Principales corrientes marinas. Las líneas rojas representan a las corrientes de agua caliente y las flechas azules representan a las corrientes de agua más fría. Los recursos pesqueros y minerales del mar y su aprovechamiento. Bancos de especies de aguas frías y cálidas, petróleo, gas y concentrados polimetálicos. Los recursos pesqueros son todos los bienes que se pueden aprovechar del mar. Estos pueden ser captura de peces, moluscos y crustáceos, principalmente atún, salmón, sardina, calamar, camarón, cangrejo y langosta. Transformación de estos recursos en harina y aceite. Los recursos minerales del mar son metales preciosos, oro, plata, cobre, cobalto y zinc. Bancos de especies de agua fría, salmón, bacalao, arenque y trucha. Bancos de especies de agua cálida, sardina, atún, caballa, listado y estornino. Petróleo, gas y concentrados polimetálicos. El petróleo, el gas y los concentrados polimetálicos son recursos que se obtienen de los océanos. El petróleo y el gas se extraen a través de plataformas petroleras oceánicas y los concentrados polimetálicos, que son un tipo de roca con altas concentraciones de metales como magnesio, hierro, calcio y cobre, se obtienen de fondos de los océanos, entre los 4.000 y 5.000 metros de profundidad. Geografía humana, el paisaje cultural. La geografía humana constituye la segunda gran división de la geografía en general, y es la que estudia las sociedades humanas y las relaciones que mantiene con el medio natural en el que se desenvuelve. La geografía humana también se puede dividir para el estudio más particular de ciertos aspectos de esta interrelación humano-naturaleza. Las regiones naturales. Las regiones naturales son las zonas o regiones delimitadas por criterios físicos tales como el relieve, el clima, la hidrografía y la vegetación,
Estas son muy importantes porque determinan el comportamiento de las actividades de las sociedades humanas. Antes de conocer las regiones naturales, debemos conocer los tipos de clima, que son uno de los factores más importantes para determinar el tipo de región natural. El clima es el conjunto de condiciones meteorológicas promedio que tiene un espacio geográfico. Estas condiciones meteorológicas pueden ser temperatura, presión, viento, radiación solar, humedad y precipitaciones. Clasificación general de los tipos de climas. Grupo A. Tropical. Selva tropical o ecuatorial lluvioso. Tropical amazónico o subecuatorial. Tropical de sabana o tropical húmedo seco. Grupo B. Seco. Árido o desértico, semiárido o estepa. Grupo C. Templado. Mediterráneo. Oceánico o templado húmedo. Templado subhúmedo. Grupo D. Continental. Continental templado, con veranos cálidos o con veranos templados. Continental subpolar o boreal. Grupo E. Polar. Tundra o gélido o glacial. Grupo H. De alta montaña. Los tipos de clima son: Grupo A. Tropical. Superan los 18 grados Celsius casi todo el año. Superan los 1500 milímetros de lluvia al año. Las regiones son cálidas y húmedas. Selva tropical o ecuatorial lluvioso. Muy lluvioso constantemente y altas temperaturas, menores a 25 grados. Tropical monzónico o subecuatorial. Muy lluvioso por temporadas y temperaturas medias, menores a 18 grados. Tropical de sabana o tropical húmedo seco. Invierno o verano seco y temperaturas medias menores a 18 grados. Grupo B. Seco. Elevado nivel de radiación solar y evaporación. Lluvia entre 500 y 800 milímetros al año. Árido o desértico. Lluvia escasa menor a 400 milímetros anuales. Días muy calurosos, menores a 30 grados y de noche, muy frías de hasta -3 grados. Semiárido o estepario. Lluvias escasas, entre 500 y 800 milímetros por año. Grupo C. Templado. La temperatura oscila entre los 12 grados y los 18. Las lluvias oscilan entre los 600 y los 2000 milímetros al año. Mediterráneo. Veranos secos e inviernos húmedos. Lluvias oscilantes entre los 800 y los 1000 milímetros al año. Temperaturas entre 20 grados y 22. Oceánico o templado húmedo. Temperaturas desde los 0 grados hasta los 22 grados. Lluvias medias constantes. Templado subhúmedo. Veranos largos, calurosos y húmedos e inviernos secos. Grupo D. Continental. La temperatura oscila entre los -3 grados y los 22. Veranos cálidos o fríos, pero inviernos muy fríos. Continental templado, con veranos cálidos y con veranos templados. Continental subpolar o boreal, con inviernos largos y muy fríos. Grupo E. Polar. La temperatura varía entre los -70 grados y los 10 grados. Siempre hace frío, incluso en el verano. Tundra. Extremadamente frío, donde se alcanzan los 70 grados bajo cero. Gélido o glacial. La temperatura media no supera los 0 grados. Distribución de los climas en la Tierra. Clasificación general de las regiones naturales. Sabana, bosque, desierto, tundra, pradera, selva, región ecuatorial y región mediterránea. Tipos de regiones naturales y sus características. Sabana, también conocida como pradera tropical, se localiza generalmente al sur y al norte de las selvas tropicales. Las mayores extensiones se encuentran en África, América del Sur y Australia. Se componen de 2 estaciones, una seca con poca lluvia y otra húmeda con abundantes lluvias. La vegetación está constituida por matorrales, hierbas y árboles. El suelo regularmente es rojizo por el alto contenido de hierro. Los animales que habitan estas regiones son leones, jirafas, cabras y elefantes. Bosques. El bosque es un ecosistema donde la vegetación predominante son los árboles y las matas altas. Los animales que habitan estas regiones son abundantes y pueden ser pequeños mamíferos hasta grandes como el lobo, el puma y el oso. Las regiones que cuentan con grandes cantidades de bosques son Rusia, Brasil, Canadá, Estados Unidos y China. Desierto.
Es una región natural donde las lluvias son casi inexistentes. Suelen tener poca vida animal y vegetal, pero pueden haber algunas clases de reptiles, insectos y mamíferos como ratones y zorros. La vegetación consiste en cactus y matorrales. Los desiertos son la región natural más extensa de todas las regiones naturales y están distribuidos principalmente en África, Oriente Medio, centro de África, Australia y el norte de América. Tundra. La tundra o región polar es la región natural donde la temperatura es muy baja, por lo tanto, la vegetación arbórea es escasa y la vegetación que puede sobrevivir es regularmente en forma de musgo y líquenes. Los animales que habitan estas regiones pueden ser osos, liebres, lobos, halcones, peces de agua fría y morsas. Pradera. Las praderas, o también llamadas pastizales y matorrales templados, son las regiones naturales que están constituidas por un clima templado entre semiárido y húmedo con dos estaciones predominantes, una cálida y otra fría. Los animales predominantes en estas regiones son mamíferos como armadillos, zorros y lobos. La vegetación predominante son los matorrales de altura media. Las praderas de la Tierra se distribuyen principalmente en el norte de América, centro de Asia, Australia y Sudamérica. Selva. La selva, también llamada jungla o bosque lluvioso tropical, es la región natural con la mayor diversidad en cuanto a fauna y flora. El clima que predomina en la selva es el clima tropical húmedo con grandes estaciones lluviosas repartidas durante todo el año y una temperatura anual promedio de entre 27 grados y 29. La vegetación está constituida por grandes masas de árboles muy altos, además de estar densamente poblada por vegetación menor que crece sobre el suelo. La fauna está constituida por mamíferos como chimpancés, jaguares, gorilas, hormigas y pumas. La selva está distribuida en la Tierra principalmente en América del Sur, sur de Asia y una parte del centro de África. Distribución de las regiones naturales en el mundo y en México. La distribución de las regiones naturales en el mundo. Sabana. Se localiza generalmente al sur y al norte de selvas tropicales. Las mayores extensiones se encuentran en África, América del Sur y Australia. Bosque. Las regiones que cuentan con grandes cantidades de bosque son Rusia, Brasil, Canadá, Estados Unidos y China. Desierto. Los desiertos son las regiones naturales con más extensión en todo el mundo. Están distribuidos principalmente en África, Oriente Medio, centro de Asia, Australia y Norteamérica. Tundra. La tundra se concentra principalmente en el Polo Norte. Pradera. Las praderas de la Tierra se distribuyen principalmente en Norteamérica, centro de Asia, Australia y Sudamérica. Selva. Está distribuida en la Tierra principalmente en América del Sur, sur de Asia y una parte del centro de África. Región ecuatorial. Se distribuye en la cuenca del río Amazonas, el África ecuatorial e Indonesia. Región mediterránea. Básicamente se distribuye en la cuenca del mar Mediterráneo. La distribución de las regiones naturales en México. Bosque. Sierra Madre Oriental, Ciudad de México, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Michoacán y Jalisco. Desierto. Chihuahua, Sonora, Tehuacán, Baja California y Coahuila. Pradera. Pastizales y matorrales. San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas. Selva. Selva húmeda. Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Veracruz. Región marina. Península de Baja California y Península de Yucatán. Las regiones naturales y sus recursos naturales renovables y no renovables y su relación con las actividades económicas. Sabana. Ideales para la agricultura y la ganadería. Caza de animales salvajes. Plantación de bosques para su explotación. Bosque. Recursos forestales. Madera para construcción. Combustibles, forrajes, plantas y hierbas para producción de medicamentos. Animales de caza. Alimentos como setas y bayas. Y aceites de árboles o nueces. Desierto. Recursos minerales, energía solar, energía eólica y extracción de petróleo. Tundra. Extracción de petróleo, extracción de uranio y pesca. Praderas. Agua, animales de caza, ganadería, vegetación, energía solar y energía eólica. Selva. Madera exótica, minerales, vegetación
y diamantes. Regiones naturales en México, sus recursos naturales y su relación con la actividad económica. Bosques, actividades forestales. Desierto, minería. Pradera, agricultura y ganadería. Selva, selva húmeda, maderas exóticas, vegetación y plantas de uso medicinal. Selva seca, agricultura. Región marina, pesca y recursos marinos. Extracción de hidrocarburos. La alteración de las regiones naturales como resultado de las actividades humanas y la concentración de población. Debido a las actividades humanas y a la concentración de población, las regiones naturales se ven modificadas por ellas. Las modificaciones que pueden ocurrir por acciones de estas causas pueden ser erosión del suelo, contaminación ambiental tales como el suelo, la atmósfera y la hidrosfera, escasez de recursos naturales, disminución de especies animales y vegetales y cambio climático como el efecto invernadero. Regiones con mayor contaminación atmosférica. Sur de Asia y norte de África. Mayores áreas de contaminación oceánica. Pacífico Sur, Pacífico Norte, Atlántico Sur, Atlántico Norte y Océano Índico. Regiones con mayor escasez de agua por la actividad económica y por la concentración de la población. Poca o ninguna escasez de agua, escasez física de agua, inminente escasez física de agua, escasez económica de agua. Regiones con las más altas tasas de deforestación, nivel de riesgo extremo. Corea del Norte, Camboya, Indonesia, Nigeria, el Congo, Brasil y Bolivia. Regiones más contaminadas de México. Jalisco, Estado de México y Veracruz. Regiones con mayor deforestación en México. Jalisco y Chiapas. Zonas de riesgo por fenómenos meteorológicos en México. Los ciclones. Zonas de riesgo por ciclones. Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Península de Yucatán y Baja California. Zonas de riesgo por sismicidad en México. Zona A, poca o nula actividad sísmica. Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León, Durango y Coahuila. Zona B, sismos poco frecuentes que no sobrepasan el 70% de aceleración del suelo. Tabasco, Veracruz, Morelos, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Aguascalientes, Sinaloa y Sonora. Zona C. Sismos con mayor frecuencia que tampoco sobrepasan el 70% de aceleración del suelo. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco. Zona D. Ocurren grandes sismos, son muy frecuentes y pueden sobrepasar el 70% de aceleración del suelo. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Zonas de riesgo por sequías en México. Zonas de riesgo por bajas temperaturas. Problemas de deterioro ambiental, causas y consecuencias. Debido a las actividades humanas y a la concentración de población, las regiones naturales se ven modificadas por ellas. Las modificaciones que pueden ocurrir por acción de estas causas pueden ser erosión, causas, deforestación, agricultura intensiva, construcción de carreteras y minería. Consecuencias, pérdida de cultivos, baja retención de agua de las lluvias y cambio climático por pérdida de masa forestal. Contaminación ambiental del suelo, la atmósfera y la hidrosfera. Causas, actividades industriales, desperdicios industriales y de la población, minería, uso de pesticidas en la agricultura e incendios. Consecuencias, pérdida de agua potable, aumento de la mortandad humana, cambio climático y pérdida de recursos naturales para la alimentación humana. Cambio climático, efecto invernadero. Causas, emisión de contaminantes a la atmósfera. Consecuencias, efecto invernadero, aumento de la temperatura en la Tierra, aumento del nivel de los océanos y escasez de agua potable. Adelgazamiento de la capa de ozono. Causas, emisión de contaminantes a la atmósfera. Consecuencias, aumento de la radiación ultravioleta sobre la corteza terrestre, lo cual puede provocar enfermedades de la piel en los seres humanos, y un incremento de la temperatura de la litosfera que puede provocar escasez de agua potable. El cambio climático global, el efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno por el cual determinados gases suspendidos en la atmósfera de la Tierra retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentada por la radiación solar. Este efecto ocurre de manera natural desde el inicio de la vida en la Tierra. Sin embargo, desde la industrialización, algunos gases producidos por el hombre han aumentado drásticamente, provocando un aumento de este efecto. Los gases de efecto invernadero están divididos en dos grupos:
gases naturales en la atmósfera de efecto invernadero, vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y ozono. Gases producidos por el hombre no naturales en la atmósfera, fluorocarbonato y hexafluoruro de azufre. Los gases que han aumentado por la actividad humana y que provocan un mayor efecto invernadero son dióxido de carbono, causas, quema de combustibles fósiles e incendios forestales. Metano, causas, descomposición de desechos orgánicos, industria petrolera y basureros. Óxido nitroso, causas, fertilizantes y quema de desechos sólidos. Fluorocarbonato, causas, sistemas de refrigeración y aerosoles. Hexafluoruro de azufre, causas, industria eléctrica y extintores de incendios. Este fenómeno evita que una parte de la energía solar recibida por la Tierra regrese al espacio como normalmente lo haría. Por lo tanto, la temperatura en la Tierra tiende a aumentar, de la misma forma que un invernadero que se cubre por un tipo de plástico para que deje pasar la energía de los rayos solares, pero manteniendo el calor dentro. Principales emisores de CO2 en la actualidad: China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón. Principales emisores de CO2 acumulado desde 1850: Estados Unidos, China, Rusia, Alemania e Inglaterra. Adelgazamiento de la capa de ozono. La capa de ozono es una región de la atmósfera terrestre que contiene una alta concentración de ozono. Esta capa ayuda a absorber más del 50% de los rayos ultravioleta de los rayos solares. El adelgazamiento de la capa de ozono es el fenómeno donde esta capa se reduce la concentración del ozono. Las causas del adelgazamiento de la capa de ozono son uso de clorurocarbonos como refrigerantes o repelentes y uso de fungicidas de suelo como bromuro de metileno. Las consecuencias del adelgazamiento de la capa de ozono son aumento de enfermedades de la piel, problemas oftalmológicos, debilidad del sistema inmune, aumento de algas en los océanos con una disminución de oxígeno para los seres vivos y destrucción de plantíos sensibles a los rayos ultravioletas. Contaminación, sobreexplotación y desperdicio de las aguas por la actividad agropecuaria e industrial, así como el uso doméstico. Debido a que el agua es uno de los factores más importantes en la sobrevivencia del ser humano, el uso y el abuso de este recurso en las actividades humanas es tema de estudio de gran profundidad e importancia. La contaminación es el proceso en el cual la composición química y microbiológica se altera del estado natural, el cual provoca que ya no pueda ser consumida sin efectos negativos. La causa de la contaminación del agua puede ser por uso de pesticidas en la agricultura, uso de agua en las actividades de limpieza de ganadería, deforestación de los bosques, lo cual provoca que estas zonas no puedan retener el agua que cae de la lluvia y se seque antes de formar ríos o lagos. Los derramamientos de petróleo son de los hechos más contaminantes que existen de agua, pues provocan la muerte de miles de seres vivos en la región en donde estos ocurren. La contaminación por las actividades domésticas de las ciudades. Las consecuencias de la contaminación del agua pueden ser aumento de la mortandad en los seres vivos, aumento de enfermedades y destrucción de ecosistemas con la muerte y extinción de seres vivos y vegetales. Zonas de riesgo por la explotación y transporte de petróleo, la marea negra. Las zonas de riesgo por la explotación y transporte de petróleo son las áreas con las mayores posibilidades de accidentes de derrames o incendios. Por lo tanto, estas áreas son las más cercanas a su explotación y su transporte, como sobre la corteza continental, ciudades cercanas a campos petroleros, ciudades que son rutas del transporte de los hidrocarburos, ya sea a través de camiones cisterna o por ductos de petróleo. Sobre la corteza oceánica, ciudades cercanas a las plataformas petroleras y costas que son rutas del transporte de petróleo por barcos tanque, que cuando sufren algún accidente provocan la llamada marea negra. En México, las zonas de mayor riesgo por la explotación y transporte del petróleo son aquellas donde se encuentran los pozos y las plataformas oceánicas petroleras y por donde circula el petróleo por medio de ductos. Zonas de explotación petrolera en México. Zonas de paso de ductos petroleros en México. La población mundial y de México. Áreas de concentración y vacío de la población en el mundo y en México. La composición de la población mundial en junio de 2020 es de aproximadamente 7.700 millones de personas. Distribución de la población mundial por continente. Asia, 4.700 millones 10.000 habitantes. África, 1.320 millones de habitantes. América, 1.098 millones 64 mil habitantes. Europa, 801 millones de habitantes. Oceanía,
40.201.000 habitantes. Antártida, 4.490 habitantes no permanentes. Distribución de la población por países, los 10 más poblados. China, con 1.439 millones de habitantes. India, con 1.380 millones. Estados Unidos, con 331 millones. Indonesia, con 273 millones. Pakistán, 220 millones. Brasil, con 212 millones. Nigeria, 206 millones. Bangladesh, 164 millones. Rusia, 145 millones. México, 129 millones y Japón, con 126 millones. Áreas de escasa densidad humana o vacíos de la población en el mundo. Las causas de los vacíos de la población en el mundo pueden ser por diferentes razones, pero las más importantes son las condiciones climatológicas impuestas por región natural de la que se trate. Los lugares con vacíos de la población son el desierto, como el desierto del Sahara en el norte de África, el desierto de Gobi en Mongolia, o el gran desierto arenoso en Australia. La tundra, Groenlandia, las islas canadienses, el norte de Europa y Siberia, en Rusia. Montaña alta, cordilleras del Himalaya en Nepal e India, cordillera de los Andes en América del Sur, montañas rocosas en Estados Unidos, la meseta de Pamir y el Tíbet en China. Densidad de la población en México, la población y su distribución en México. Estado de México, 17 millones de habitantes. Ciudad de México, 9 millones. Veracruz, 8.4 millones. Jalisco, 8.2 millones. Puebla, 6.5 millones. Guanajuato, 6.1 millones. Chiapas, 5.1 millones. Nuevo León, 5.4 millones. Michoacán, 4.7 millones. Oaxaca, 4 millones. Chihuahua, 3.7 millones. Guerrero, 3.6 millones. Tamaulipas, 3.5 millones. Baja California, 3.5 millones. Coahuila, 3.1 millones. Sinaloa, 3.1 millones. Hidalgo, 3 millones. Sonora, 3 millones. San Luis Potosí, 2.8 millones. Tabasco, 2.5 millones. Yucatán, 2.2 millones. Querétaro, 2.1 millones. Morelos, 2 millones, Durango 1.8 millones, Quintana Roo 1.645.000, Zacatecas 1.642.000, Aguascalientes 1.390.000, Tlaxcala 1.340.000, Nayarit 1.200.000, Campeche 960.000, Baja California Sur 771.000 y Colima con 760.000 habitantes. Densidad de la población en México. Las entidades donde se concentra la población en México son Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y Jalisco. Las entidades donde podemos encontrar vacíos de la población o muy baja densidad de la población son Campeche, Baja California y Colima. El crecimiento acelerado de la población, causas y consecuencias. La población mundial siempre ha crecido lentamente, sin embargo, desde hace unos 200 años, en el inicio de la primera revolución industrial, la población ha crecido aceleradamente. La siguiente tabla muestra la tasa de crecimiento poblacional aceleradamente desde el año 1800. Las causas de una aceleración del crecimiento de la población pueden ser una mejor y mayor alimentación debido a los procesos de su producción, una amplia higiene en la población, la difusión de medicamentos y el uso de tecnología médica para aumentar las tasas de fecundidad. Las consecuencias principales del crecimiento acelerado de la población pueden ser destrucción de ecosistemas naturales, escasez de agua, agotamiento de los recursos naturales, aumento de la contaminación, aumento de problemas territoriales, mayor probabilidad de epidemias y pandemias y despoblamiento del campo. Movimientos migratorios actuales, causas y consecuencias. La migración humana es el desplazamiento de una población de cierto lugar a otro, que trae consigo un cambio de residencia de forma permanente. Emigración es la salida de personas de un lugar a otro. Inmigración es la entrada de personas a un lugar procedentes de otro. Las causas de la migración humana pueden ser políticas y bélicas, cuando ocurre una guerra o situación política donde las personas huyen para sobrevivir. Culturales o socioeconómicas, son cuando las personas buscan un cambio de vida cultural o económica. Desastres naturales o cambio climático, son cuando las condiciones geográficas cambian y dificultan o imposibilitan la supervivencia de grupos humanos, los cuales tienen que emigrar a otra parte.
Las consecuencias de migración humana pueden ser psicológicas. Las personas que sufren de estas migraciones pierden sus lazos sociales con sus comunidades originarias, provocando enfermedades mentales como depresión, ansiedad, entre otras. Socioeconómicas. Los sistemas económicos y de salud de los países que reciben a estas inmigraciones se ven sobrecargados para poder atender a estas personas. Culturales y políticos. La diferencia de culturas es causa de que los nuevos integrantes de ciertas regiones no se acoplen o no se entiendan del todo bien con los pobladores naturales de la región, lo cual provoca problemas de violencia y problemas políticos. Las principales y más grandes migraciones de la Tierra han sido la migración del sur de la Tierra hacia el norte y la migración de la población del campo a las ciudades. Migraciones internacionales, sur-norte. Las migraciones de la población del sur de la Tierra hacia los países del norte se debe principalmente a la búsqueda de mejores condiciones de vida. Desde principios de la industrialización, en los años 1800, los países del norte de Europa fueron los primeros y más beneficiados de la industrialización. Esto dio grandes niveles de vida para sus habitantes. Aunque esta industrialización se fue extendiendo por todo el mundo, principalmente benefició y se estableció en el hemisferio norte. En el continente americano fue Estados Unidos y Canadá. En Europa fueron todos los países del norte como Inglaterra, Alemania, Francia, Suiza, Suecia y Bélgica. En Asia no se vio el efecto del mayor desarrollo del norte. Las regiones con mayor captación de migrantes son América del Norte y Europa del Norte. Migraciones nacionales, campo-ciudad. En el año 1800 solo el 3% de la población vivía en las ciudades, pero para el siglo XIX, en el año 1900, el 47% de la población ya vivía en alguna ciudad. En el año 2007 ya existían aproximadamente 1.468 aglomeraciones de más de 1 millón de habitantes en el mundo. Para junio de 2020, aproximadamente 3.850 millones de personas ya viven en las ciudades, el 54% de la población mundial. Regiones con los porcentajes de su población que viven en la ciudad. La economía mundial. La economía mundial es el conjunto de economías de todos los países de la Tierra. La economía de un país se puede medir de diferentes formas. Producto Interno Bruto, PIB, es el conjunto de bienes y servicios que un país produce en un año. PIB per cápita es el PIB dividido entre el número de habitantes del país. El PIB mundial en 2020 osciló entre los 50 y los 60 billones de dólares. Sin embargo, existe una alta disparidad entre los países del mundo, provocando una clara brecha entre países ricos y pobres. En la década pasada se utilizaba, además de estas dos categorías, los países del tercer mundo o países en vías de desarrollo. En la actualidad, la brecha se ha hecho más clara y más separada entre los países pobres y países ricos debido a sus niveles de PIB. Lo que ahora entra en juego es la distribución de la riqueza entre los países ricos, lo cual provoca, además de mayores bienes y servicios, mejores niveles de calidad de vida entre la población en general. Contraste entre países desarrollados y subdesarrollados. El mapa muestra las regiones y países desarrollados en azul, en ocre los países en vías de desarrollo y en rojizo los países subdesarrollados. La gran disparidad en el PIB de cada país ha provocado una clara brecha entre países desarrollados y subdesarrollados. Aunque no existe una definición clara y general de lo que es un país desarrollado de uno que no lo es, existen algunos índices que consideran ciertas instituciones para su determinación. Los países desarrollados tienen en general altos niveles de desarrollo humano según la ONU, punto 8, considerando su riqueza, educación y sistema de salud. PIB per cápita mayor a $20.000. Alta distribución de la riqueza, baja natalidad, altas tasas de alfabetismo, altos niveles de esperanza de vida, alto nivel de infraestructura en telecomunicaciones y transportes. Los países subdesarrollados en general tienen bajo nivel de desarrollo humano menor a 0.5, PIB per cápita menor a $10.000, baja distribución de la riqueza, alta natalidad, baja tasa de alfabetismo, bajo nivel de esperanza de vida, bajo nivel de infraestructura de telecomunicaciones y transporte. El PIB de los primeros países en billones de dólares en 2020 son Estados Unidos 22.1, China 15.4, Japón 5.4, Alemania 4.1, Francia 3.2, Reino Unido 2.9, India 2.8, Italia 2, Canadá 1.8, Corea del Sur 1.7, Rusia 1.6, España 1.4, Australia 1.4 y México con 1.3.
Aunque el PIB nos puede mostrar el poder económico que tiene un gobierno central de un país, ya que estos utilizan un porcentaje de su PIB en armamento y defensa, no nos dice nada acerca del estado de la población, ya que es ahí donde se divide el PIB entre la cantidad de población. Entre una mayor población con el mismo PIB le tocarán menos beneficios a cada habitante. Para esto utilizamos el PIB per cápita, que nos indica una jerarquización diferente entre los países. PIB per cápita de los primeros 20 países en dólares de 2018. Luxemburgo, $114,000, Suiza, $82,950, Macao, $82,387, Noruega, $81,694, Irlanda, $76,098, Islandia, $74,278, Qatar, $70,779, Singapur, $64,041, Estados Unidos, $62,605, Dinamarca, $60,692 y Australia con $56,351 en el 11º lugar. 12º lugar, Suecia con $53,873, Países Bajos con $53,106, Australia con $51,509, Finlandia $49,845, San Marino $48,946, Hong Kong con $48,517, Alemania con $48,264, Bélgica $46,724, Canadá $46,260, Francia $42,877 y Reino Unido con $42,557 en el 22º lugar. En el 24º lugar tenemos a Japón con $39,305, en el lugar 31 España con $30,697, en el 48º Uruguay con $17,164, 52º Chile con $16,078, en el lugar 60 Argentina con $11,626, lugar 61 Rusia con $11,326, lugar 67 México con $9,807 y en el lugar 68 a China con $9,608. Índice de Desarrollo Humano según la ONU en 2018. Este índice es una medida geométrica de índices como la esperanza de vida al nacer, la alfabetización, ingresos por familia, entre otros. Noruega, .953, Suiza, .944, Australia, .939, Irlanda, .938, Alemania, .936, Estados Unidos, .935, Hong Kong, .933, Singapur, .932, Países Bajos, .931, Dinamarca, .929, Canadá, .926, Islandia, .924, Reino Unido, .922 y en el lugar 14 Finlandia con .920. Más lejos, en el lugar 47, está Argentina con .825, en el 49 Rusia con .816, en el lugar 55 Uruguay con .804 y hasta el lugar 74 México con .774. Indicadores socioeconómicos, natalidad, alfabetismo, ingreso per cápita, esperanza de vida, entre otros. Los indicadores socioeconómicos son índices que nos ayudan a determinar y comparar ciertos aspectos comunes de los países del mundo. Estos indicadores, además de ayudarnos a determinar si se trata de un país desarrollado o no, nos ayudan a comparar otros aspectos entre países con el mismo grado de desarrollo. Los indicadores socioeconómicos más utilizados son: natalidad, es el número de personas que nacen en cierta región o país en relación con el total de la población. Alfabetismo, es el número de personas que saben leer y escribir en comparación con el total de la población. Ingreso per cápita, es el ingreso aproximado de lo que recibe un ciudadano de cierto país. Se calcula dividiendo el PIB entre la población. Esperanza de vida, es la edad promedio que vive una persona en cierta región o país. Producto Interno Bruto, es el valor económico de todos los bienes y servicios que produce un país en un año. Estado y nivel de infraestructura, son las construcciones de comunicación y transporte con los que se cuenta en un país. Índice de estabilidad política y paz social, es el estado de la situación social y política de un país. Distribución de la riqueza, es el nivel con el que se distribuyen los beneficios que tiene un país. Comparación de indicadores socioeconómicos entre países del mundo. Natalidad, alfabetización, ingreso per cápita, esperanza de vida, Producto Interno Bruto, índice de desarrollo humano y distribución de la riqueza. La globalización de la economía.
La globalización es un proceso que consiste en la mutua influencia e interdependencia de procesos económicos, políticos y socioculturales de todos o la mayoría de los países de la Tierra. En el aspecto económico, la globalización tiene las siguientes características. Libre comercio entre países. Es la apertura de mercados internos para recibir importaciones y realizar exportaciones. Privatizaciones. El Estado privatiza empresas estatales para que compitan con las empresas de otros países. Expansión de empresas nacionales a transnacionales. Las empresas expanden sus operaciones a otros países creando nuevas empresas o adquiriéndolas. Se crean organismos internacionales para institucionalizar, reglamentar, fomentar y mantener la globalización. Se crean organismos como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, entre otras. Se organizan bloques económicos. Esto con el fin de compartir ventajas y recursos para incrementar y facilitar el comercio entre ellos y para competir con los países de otras regiones o bloques. A pesar de los beneficios que se propusieron, las consecuencias se han mostrado desfavorables en todo el mundo. Las consecuencias negativas de la globalización son mayor contaminación terrestre, más explotación laboral, las empresas transnacionales adquieren mayor poder económico y político, pero no adquieren las responsabilidades pertinentes, y los efectos negativos causados en un país pueden afectar a otro. Papel de las transnacionales y el Fondo Monetario Internacional. Las empresas transnacionales son empresas que tienen operaciones de negocios en varios países. Debido al costo que tiene crear y mantener operaciones en varios países, solo las empresas con grandes recursos económicos logran hacer esto. Estas empresas transnacionales aprovechan todos los vacíos que hay en las leyes acerca de sus operaciones para pagar menos impuestos y para deshacerse de ciertas responsabilidades que una empresa nacional regularmente tiene que cumplir. Otras cuestiones muy importantes de estas empresas es su capacidad para eliminar operaciones en un país y llevarlas a otro lado. Esto trae consecuencias negativas para los países que han perdido esas operaciones, ya que se pierden empleos y se pierden ingresos al gobierno debido a impuestos. Los probables beneficios que podemos mencionar de las transnacionales son generación de nuevos empleos, fomentar la actividad económica de la región donde se establecen, ya que necesitan proveedores locales y/o atraen a otras empresas de su ramo, capacitan a los trabajadores de la región y ofrecen más y mejores bienes y servicios a los consumidores. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, es una organización financiera nacida después de la Segunda Guerra Mundial con los acuerdos de Bretton Woods de 1944. Las actividades y objetivos del Fondo Monetario Internacional son promover la cooperación monetaria internacional, promover el comercio internacional, promover el crecimiento económico de sus miembros, prestar recursos económicos a países miembros en dificultades. Los recursos económicos del FMI son obtenidos a través de las cuotas de los países miembros. Los recursos económicos del FMI son obtenidos a través de las cuotas de los países miembros. A pesar de sus objetivos, se le ha criticado al FMI sobre las condiciones que impone a los países que solicitan apoyo económico de este. Regularmente, las condiciones impuestas por el FMI afectan directa e indirectamente a las políticas sociales de los países, provocando un aumento de la pobreza, una mayor desigualdad y menos servicios para la mayoría de la población. Los bloques económicos y regionales. Liderazgo de los Estados Unidos de América, Alemania y Japón. Los bloques económicos son tratados en donde varios países de alguna región geográfica acuerdan cooperar e incrementar sus intercambios económicos. Los bloques económicos regularmente están liderados por alguna economía desarrollada, ya sea para su beneficio directo o para evitar la competencia de otras economías desarrolladas. Los bloques económicos más importantes son Tratado de América del Norte, Estados Unidos, México y Canadá. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Telecán del 94 al 2020 y el TEMEC desde el 2020. Unión Europea, desde 1951 hasta la fecha, más de 27 estados de Europa lo conforman. Los países miembros principales son Alemania, Reino Unido hasta el 2020, Francia, Italia y España. Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, desde el 8 de agosto de 1967, actualmente cuenta con 10 miembros: Malasia, Indonesia, Brunei, Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar, Singapur, Tailandia y Filipinas. Fondo de Cooperación Asia-Pacífico, desde 1989 cuenta con 21 países miembros actuales: Australia, Brunei, Canadá, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia, Estados Unidos, China, México, Papúa Nueva Guinea, Chile, Perú, Rusia y Vietnam. Miembros potenciales. India,
a quien se le ha negado la entrada por no tener fronteras en el Pacífico y el desequilibrio económico que podría causar. Colombia, quien busca una membresía separada. Taiwán, quien ha entrado bajo el nombre de China. Este es de los pocos foros, bloques u organizaciones que le han permitido la participación. Y Guam, quien actualmente está bajo la representación de Estados Unidos. Mercosur, desde 1991, sus países miembros son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Venezuela con su participación suspendida. OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, desde el 6 de noviembre de 1962. Sus países miembros actuales son Argelia, Angola, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. Asociación Económica Unión Europea y Japón. Desde el 2019, sus únicos integrantes son la Unión Europea y Japón. Organización política actual del mundo y de México. La organización política mundial son las formas en que las sociedades se organizan política y territorialmente. El Estado es una organización política constituida por un conjunto de leyes. Las instituciones las aplican y las resguardan en ciertos territorios geográficos delimitados. División política del mundo. Notas. La siguiente información es en relación a la configuración política del mundo al año 2021. Europa y Asia comparten 7 países que se ubican entre ambos continentes, los llamados países euroasiáticos. Por tanto, a la suma de los países por continentes hay que restar 7, o sea, 54 más 35 más 14 más 50 más 48 menos 7. Esto igual a 194. ¿Por qué? Porque si no los restamos, los estaríamos contando 2 veces. América. El continente americano está compuesto actualmente por 35 países. Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Notas. Puerto Rico no aparece en las tablas y en el mapa porque no es un país oficialmente reconocido. Está asociado actualmente a los Estados Unidos de América. Guyana Francesa es un territorio de ultramar perteneciente a Francia, no es un país. Groenlandia es un territorio de Dinamarca, pero no es un país. Alaska es uno de los 50 estados de los Estados Unidos de América, por lo que tampoco es un país. Europa. El continente europeo alberga un total de 50 países, 43 con todo su territorio en Europa y 7 euroasiáticos. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Ciudad del Vaticano, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Kazajistán, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania. Los siguientes países son considerados euroasiáticos: Armenia, Azerbaiyán, Chipre, Georgia, Kazajistán, Rusia y Turquía. Notas. Kosovo no es, o al menos no todavía, un país soberano. La antigua República de Macedonia cambió su nombre a Macedonia del Norte el 14 de febrero del año 2019. Asia. El continente asiático está compuesto actualmente por 48 países soberanos, 41 con todo su territorio en Asia y 7 euroasiáticos: Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bahrein, Birmania o Myanmar, Brunei, Bután, Camboya, Qatar, China, Chipre, Corea del Norte, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Georgia, India, Indonesia, Irak, Irán, Israel, Japón, Jordania, Kazajistán, Kirguistán, Kuwait, Laos, Líbano, Malasia, Maldivas, Mongolia, Nepal, Omán, Pakistán, Rusia, Singapur, Siria,
Sri Lanka, Tailandia, Tayikistán, Timor Oriental, Turkmenistán, Turquía, Uzbekistán, Vietnam y Yemen. Los siguientes países son considerados euroasiáticos: Armenia, Azerbaiyán, Chipre, Georgia, Kazajistán, Rusia y Turquía. Notas: en el listado solo se incluyen países soberanos reconocidos por la ONU. Egipto tiene parte de su territorio en el continente asiático, la península del Sinaí. Sin embargo, se suele catalogar como un país africano al tener el 94% de su extensión territorial en África. Respecto a la denominación Birmania-Myanmar, el diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española recuerda que es mayoritario y preferible en español el uso del topónimo tradicional Birmania en contextos no oficiales. En contextos formales, oficiales, se recomienda incluir ambos, Myanmar, Birmania, en ese orden como hace la Unión Europea. Las Naciones Unidas, sin embargo, solo reconocen la denominación Myanmar. Las denominaciones Arabia Saudí y Arabia Saudita son igualmente válidas y están recogidas en la última edición de la ortografía de la lengua española. Taiwán no es un país soberano. Palestina no es un país oficial. Actualmente es un estado observador según la ONU. Oceanía. El continente oceánico está compuesto actualmente por 14 países soberanos: Australia, Fiyi, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Micronesia, Nauru, Nueva Zelanda, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Toga, Tuvalu y Vanuatu. África. El continente africano está compuesto actualmente por 54 países soberanos: Angola, Argelia, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Comoras, Costa de Marfil, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenia, Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali o Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Nigeria, Níger, República Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Suazilandia, Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Djibouti, Zambia y Zimbabue. Notas: las grafías Mali y Malí son igualmente válidas y ambas están reconocidas en la ortografía de la lengua española. La Real Academia Española sigue recomendando el uso de la grafía y voz Suazilandia para el nombre del país. El terreno rayado al sur de Marruecos es denominado Sahara Occidental. Actualmente es un territorio colonizado en la mayor parte de su extensión por Marruecos y su soberanía está en disputa entre el pueblo marroquí y la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática. Las Naciones Unidas no reconocen la soberanía marroquí sobre el territorio saharaui. Son igual de válidas las grafías Sáhara y Sahara. Antártida. La Antártida está limitada por un único océano, el Océano Glaciar Ártico. Notas: el límite al norte, sur, este y oeste de la Antártida es el mismo, el Océano Glaciar Ártico. El Tratado Ártico se firmó el 1 de diciembre de 1959 en Washington y entró en vigencia el 23 de junio de 1961. A través de este se brinda un marco normativo en relación a el uso pacífico de la Antártida, la cooperación para la investigación científica, intercambio de informaciones y el régimen de inspecciones de las actividades que se realizan en la Antártida. División política de México. La actual estructura y su conducción responden a las de una federación. El país se compone de 32 entidades federativas y estas entidades se dividen a su vez en municipios. En el caso de la capital, Ciudad de México, se le denominan alcaldías. Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. La desintegración y unificación de los estados. Un estado está formado por dos elementos básicos. El primero abarca la dimensión y formas territoriales, los recursos propios, la disposición geográfica y las características físicas del medio.
El segundo se refiere a las formas de organización, la división administrativa y todos aquellos aspectos de pensamiento y acciones humanas que afectan al primer elemento. Este elemento se denomina proceso político, ya que el gobierno es la clave para conservar el sistema político. Por otro lado, el nombre que se le da a la situación mundial en la que coexiste un mundo unipolar y otro multipolar es sistema mundo. El sistema unipolar se refiere al dominio que Estados Unidos de América ejerce sobre los demás países del mundo en todos los aspectos: político, militar, económico y cultural. Esta situación es el resultado de la desaparición de un mundo bipolar, después de la desintegración de la Unión Soviética junto con el bloque de países socialistas de Europa Oriental. El mundo bipolar se caracterizó sobre todo por la Guerra Fría, un periodo al que se le dio este nombre porque durante él las dos potencias no llegaron al enfrentamiento directo, pero sí se enfrentaron en conflictos civiles promovidos para frenar el avance del socialismo. El mundo multipolar se relaciona con la presencia de otros centros de poder a nivel regional, como Israel en Medio Oriente, Brasil en Sudamérica o Australia en Oceanía. En la actualidad, los países más desarrollados se identifican simplemente como el centro y las naciones menos desarrolladas como la periferia. Cada centro, ya sea Estados Unidos, los países europeos más desarrollados o Japón, dirigen hacia los países que quedan dentro de su área de influencia intensos flujos de crédito y tecnología, controlan la explotación de los recursos naturales y les venden productos manufacturados, la mayoría de las veces a través de empresas transnacionales y sus filiales en cada país. Las naciones de la periferia siguen cumpliendo el papel de suministradores de materias primas, ofrecen mano de obra barata y abundante para atraer inversiones extranjeras que aprovechan sus paisajes naturales y atractivos históricos para atraer turismo que necesita una infraestructura hotelera, de transporte y servicios. En la actualidad, Europa está integrada de la siguiente forma: países nuevos: Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Moldavia, Ucrania, República Checa, Yugoslavia, Serbia, Montenegro. Los nuevos países de Europa. Con el fin de la Primera Guerra Mundial se crearon estos nuevos estados. El Imperio Austrohúngaro se dividió en Austria, Hungría, Checoslovaquia y parte de Yugoslavia. El Imperio Ruso se dividió en Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Polonia y la Unión Soviética. El Imperio Otomano se divide en Turquía, Siria e Irak. Serbia, Montenegro y parte del Imperio Austrohúngaro forman Yugoslavia. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial se crearon estos nuevos estados. Se forma el Estado de Israel en 1948. Alemania se divide en República Democrática Alemana y República Federal Alemana. Corea se divide en Corea del Norte y Corea del Sur por el paralelo 38. Guyana y Surinam se independizan de Francia. Se formó la República Socialista de Yugoslavia. Con la disolución de la Unión Soviética se crearon estos nuevos estados. La República Democrática Alemana y la República Federal Alemana se unificaron para formar Alemania. Las repúblicas que formaban la Unión Soviética se separaron para ser estados independientes. Principales zonas de tensión política en el mundo. Una zona de tensión es cuando las opiniones políticas entre dos países son muy marcadas. Las causas: intereses de las potencias, desafíos nacionales y étnicos, dominio de los recursos nacionales, motivos comerciales, litigios territoriales a causa del establecimiento de fronteras o conquistas, querellas políticas por cambios de régimen o cuestiones ideológicas. Estos conflictos tienen consecuencias como los gastos de millones de dólares en armamento y cientos de personas muriendo en guerras que se generan por estos enfrentamientos. En 2021 existen las siguientes zonas de tensión política en el mundo: el conflicto árabe-israelí, involucrados palestinos e israelíes. Motivo: territorio y religioso. Región: Medio Oriente. Fechas: desde 1948 hasta la fecha. El conflicto Ucrania-Rusia. Involucrados ucranianos y rusos. Motivos: territorio de Crimea. Región: Europa Oriental. Fechas: desde 1994 hasta la fecha. Conflicto sirio. Involucrados dos bandos sirios con diferentes países apoyándolos. Motivos: guerra civil. Región: Oriente Próximo. Fechas: desde 2011 hasta hoy. República China, República Popular de China. Involucrados China y Taiwán, Malasia, Brunei, Filipinas, Vietnam, entre otros países con fronteras en el mar de China Meridional e indirectamente Estados Unidos. Motivos: guerra ideológica y territorial. Región: Mar de China Meridional con potencial global. Fecha: desde 1949 en la entonces isla de Formosa hasta la fecha. Involucrados Estados Unidos, China y potencialmente todo el planeta. Motivos: económicos e ideológicos. Fecha: desde marzo del 2018.
Estos dos últimos conflictos están muy relacionados, aunado a la crisis política que se vive en Hong Kong. Hay que destacar que este conflicto podría arrastrar al mundo a una nueva guerra fría y a un posible conflicto mundial armado entre potencias nucleares. División política de México, límites y fronteras. México cuenta con una organización política como República Representativa, Democrática, Federal y Laica. Está compuesta por 32 estados, ahora considerando a la capital Ciudad de México. Población total, 126.014.024 personas, de las cuales el 51.2% corresponde a mujeres y el 48.8% a hombres. México es el 11º país más poblado del planeta. Superficie total, 1.964.375 km², dejando a México como el 13º país más extenso del mundo. Su frontera norte con Estados Unidos es de 3.155 kilómetros. Su frontera sur con Guatemala mide 958 kilómetros y 276 kilómetros con Belice. México. Aspectos económicos. México, oficialmente Estados Unidos Mexicanos, es un país ubicado en el norte del continente americano que tiene como capital a la Ciudad de México. La organización política de México es de República Representativa, Democrática, Federal y Laica. Se compone de 32 estados, incluyendo su capital. Su población es de 126.014.024 habitantes. Principales áreas de producción agropecuaria y pesquera. Las principales áreas de producción agrícola en México son maíz, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Michoacán y Estado de México. Caña de azúcar, Veracruz, Jalisco y San Luis Potosí. Aguacate, Michoacán. Frijol y tomate, Sinaloa. Sorgo, Tamaulipas y Guanajuato. Trigo, Sonora y Baja California. Las principales áreas de producción pecuaria en México. Huevo, Jalisco, Puebla y Nuevo León. Leche de bovino, Jalisco, Coahuila y Durango. Carne de bovino, Veracruz, Jalisco y Chiapas. Ganado porcino, Jalisco, Sonora y Guanajuato. Carne de ave, Jalisco, Veracruz y Durango. Las principales áreas de producción pesquera en México, Sinaloa y Sonora, camarón, atún y sardina. Los estados con mayor volumen de producción agropecuaria y pesquera en 2018 por tonelada fueron Jalisco con 40 millones, Veracruz 31 millones, Oaxaca 20 millones, Chihuahua 17 millones, Sinaloa 13 millones y Michoacán 12 millones. Los estados con el mayor valor de producción agropecuaria y pesquera en 2018 en millones de pesos fueron Jalisco 157 millones, Michoacán 98 millones, Veracruz 87 millones, Sinaloa 80 millones, Sonora 75 millones y Chihuahua con 62 millones. Los municipios con mayor valor agrícola fueron los que generaron el 25% del valor de producción agrícola de toda la República Mexicana. Distribución de los principales productos mineros y energéticos. La producción minera representa el 2.4% del PIB nacional. Principales estados productores de minería, millones de pesos. Sonora, oro, cobre y molibdeno, 138 millones. Zacatecas, plata, plomo, cobre, zinc y oro, 68,000. Jalisco, 55,000. Chihuahua, 47,000. Oro, plata, plomo, zinc y cobre. Durango, plata, plomo, zinc y fierro, 42,000. Principales zonas de producción de oro. Principales zonas de producción de plata. Principales zonas de producción de cobre. Ranking mundial de producción minera de México. Primer lugar en producción de plata. Segundo, fluorita y celestita. Tercero, bismuto. Cuarto, molibdeno y plomo. Sexto, zinc. Séptimo, barita y sal. Y octavo, oro y cobre. Regiones petroleras de México. La cuenca de Burgos, la cuenca de Tampico, la cuenca de Veracruz, la cuenca del sureste y la cuenca del Golfo de México profundo. Principales áreas industriales de México. Zona metropolitana del Valle de México, Ciudad de México y Estado de México. Industria de la transformación. La industria de la transformación abarca una gran variedad de sectores del mercado, desde el diseño gráfico y los muebles hasta el sector de fabricación de herramientas y el reciclaje. Zona metropolitana de Monterrey. Industria siderúrgica. La industria siderúrgica es una parte de la industria metalúrgica que se encuentra centrada en la transformación de un mineral específico, el hierro. Zona metropolitana de Guadalajara, industria electrónica e industria manufacturera.
Zona Metropolitana de Ciudad Juárez, industria textil. Zona Metropolitana de Puebla, industria automotriz. Comercio exterior, productos de importación y exportación. La balanza comercial es el estado que muestra las diferencias entre el valor de los productos y bienes importados y los productos y bienes exportados. Como se ve en la siguiente gráfica, México ha tenido un relativo equilibrio en su balanza comercial general. A pesar de este relativo equilibrio, existen otros factores que muestran ciertos riesgos o desequilibrios como los destinos de sus exportaciones. Exportaciones mexicanas por destino, porcentaje del total enero-agosto del 2018. China 1.6%, Canadá 3.1%, la Unión Europea 5.8%, Estados Unidos 79.2% y el resto del mundo 10.3%. Productos hechos en México de mayor exportación, carros, autopartes y maquinaria 30%, electrónicos como computadoras y celulares 30%, hidrocarburos y minería 20% y cerveza y productos agropecuarios 10%. Tabla de datos estadísticos de Harvard University. Productos de mayor importación hacia México: gasolina, automóviles y autopartes, circuitos electrónicos, manufacturas de plástico y gas natural. Principales productos exportados por México. Proporción de importaciones por país: 18.7% China, Estados Unidos 15.1%, Hong Kong 12.6%, Alemania 4.2%, Singapur 3.9%, Japón 3.8%, México 3.1%, Corea del Sur 3%, Países Bajos 2.7%, Reino Unido 2.5% y otros países 30.4%. Importancia de las vías de comunicación y de los transportes. Las vías de comunicación y de transporte son los medios con los cuales se fomenta y se acelera el intercambio de bienes y servicios. Sin ellos, algunos productos y bienes simplemente no se podrían intercambiar. La calidad de estas vías también es un factor que determina el nivel de intercambio económico en ciertas regiones. Cantidad de construcción carretera en México: 750.691 kilómetros integrados en carreteras, autopistas y caminos rurales, de los cuales el estado físico de la red en 1994 era de 25% regular, 18% bueno y 57% malo. Ya para el año 2000, el 35% era regular, el 25% bueno y el 40% malo. A pesar de la cantidad de carreteras construidas en el país, México cuenta con rezago en construcción de este tipo en comparación con otros países. Comparativo internacional de densidad carretera. Corredores carreteros. Cantidad de construcción ferroviaria en México en 2018. 26.000 kilómetros. Sistema ferroviario. Sistema Aeroportuario de México. Número de aeropuertos 85, 57 internacionales y 28 nacionales. Operaciones atendidas en los principales aeropuertos del norte de América. Grupos aeroportuarios. Infraestructura portuaria. Número de puertos 47. Número de contenedores manejados en los principales puertos del mundo en comparación con los de México. Principales puertos con API.